Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Vaya brisita que corre aquí afuera, aquí en el porche delantero de mi casa, y que me hace querer sentarme en esta mañana soleada a hablar acerca de jazz. Sí, porque vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que más me interesa, muchas veces libros, discos, músicos, a veces más conocidos que otras, pero siempre son músicos que me parecen notables y que quiero compartir con todos ustedes dentro de esta serie Impresiones sobre Jazz. Y hoy toca hablar del violín en el jazz. Me gusta mucho el violín en el jazz, aunque es cierto que generalmente no se habla demasiado del violín. Cuando uno piensa en jazz y violín, suele haber ciertos nombres que vienen inmediatamente a la cabeza. Por ejemplo, Joe Venuti, Stefan Grappelli, Stuff Smith, Ray Nance, Sven Rasmussen y posteriormente, por ejemplo, Jean-Luc Ponty, todos ellos magníficos. Pero el nombre de Harry Lukovsky suele quedarse por el camino. ¿Y quién es Harry Lukovsky? Pues es este violinista que aquí pueden ver en la cubierta de Stringsville, que es el disco que he estado escuchando bastante últimamente. Desde que regresé a casa, aquí en Jackson, Tennessee, he estado escuchando bastante este disco de violín de Harry Lukovsky. ¿Y quién es Harry Lukovsky? Es un violinista bastante olvidado dentro del jazz, y esto probablemente tenga que ver con el hecho de que este músico, que nació no muy lejos de Jackson, Tennessee, en Paducah, Kentucky, en 1913, solamente grabó jazz de una manera ocasional y tuvo una mayor presencia dentro de la música clásica, pese a que en realidad conjugó su pasión por esta tradición musical clásica con una igualmente intensa pasión por el jazz a lo largo de toda su vida. Lukovsky empezó a estudiar el violín siendo niño, y cuando contaba con poco más de 20 años, entró a formar parte de la Orquesta Sinfónica de San Luis, en Missouri. Y de ahí pasó a integrar la Orquesta Sinfónica de la NBC o de la NBC en 1938, en un momento en el que su director era nada más y nada menos que el genial Arturo Toscanini. Sí, esto no debe resultar extraño si tenemos en cuenta que durante lo que se llama la era dorada de la radio en los Estados Unidos, The Golden Age of Radio, los años 30, 40, una pequeña parte también de los años 50, era muy común durante esa era dorada de la radio en los Estados Unidos la emisión de conciertos de música clásica ofrecidos por orquestas que contaban con intérpretes y con directores de la talla mundial de un Toscanini. En esos años, las ondas radiofónicas mezclaban sin mayores problemas la música popular y la música clásica. Mezclaban sin mayores problemas lo que tradicionalmente se considera alta cultura y baja cultura, que sabemos que realmente es una distinción que tiene, al menos para mí, muy poco interés, pero se mezclaba lo popular y lo clásico, lo alto con lo no tan alto, al menos desde la percepción popular e incluso académica, permitiendo que los oyentes se empapasen de todo tipo de música. Podía escucharse jazz, podía escucharse música popular, podía escucharse música country, pero al mismo tiempo esas mismas emisoras estaban ofreciendo también música clásica, ópera, etcétera, etcétera, y en la mayor parte de los casos en emisiones en directo. Años después, cuando Arturo Toscanini se jubiló finalmente, Lukovsky se convertiría en primer violín de otra orquesta
radiofónica, la de la ABC o ABC, porque cada una de las cadenas de radio, que también serían cadenas televisivas después, tenía su propia orquesta sinfónica. Pero, pese a su impresionante carrera dentro del ámbito de la música clásica, Harry Lukovsky jamás olvidó el jazz, al que había accedido a través de las grabaciones precisamente de otro grande del violín en el jazz, Joe Venuti, en los años 20 y 30. Supongo que muchas de las grabaciones que Joe Venuti realizó con el también excelente guitarrista Eddie Lang. Lukovsky continuó interpretando siempre que se le presentaba la ocasión música de jazz, y en 1959 tuvo la oportunidad de grabar este disco que ya les he mostrado, que se titula Stringsville, disco que grabó para el sello Atlantic y que se ha convertido en una especie de disco de culto para quienes aprecian el violín en el jazz y en este caso en el bebop. En los surcos de este disco nos encontramos a Lukovsky tocando el violín, la viola y también el violín tenor, en compañía de una sección rítmica de lujo que incluye, atención, a Hank Jones al piano, Milt Hinton o Paul Chambers al contrabajo, en algunos temas Hinton, en otros Chambers, Elvin Jones a la batería y en 4 de las piezas Bob Brookmeyer al trombón. Una verdadera maravilla. Pero es que además la cosa no queda ahí, porque Lukovsky utiliza técnicas de overdubbing que le permiten añadir varias líneas de instrumentos de cuerda con la intención de que su participación en estas sesiones suene semejante a una sección de vientos, a una sección de metales de una big band. Entonces está utilizando también Harry Lukovsky en este disco ciertos avances técnicos que habían explorado también otros, como Les Paul, por ejemplo, que permitían hacer overdubbing, es decir, grabar sobre una pista ya grabada o sobre una grabación ya hecha alguna parte musical más. De esta manera suena como si hubiese más violinistas que solamente uno. Ya decimos que Lukovsky procedía del mundo de la música clásica y por tanto algo curioso de este disco es que Lukovsky prefiere no improvisar en sus solos, sino que todos estos solos están perfectamente arreglados y notados en el pentagrama, pero a pesar de ello, a pesar de los arreglos, esto no resta ni un ápice de energía, ni un ápice de entusiasmo a la contribución de Lukovsky como líder en este álbum. Los arreglos, el hecho de que la música está escrita y no realmente improvisada, no restan tampoco nada de swing al sonido del disco, como podemos escuchar, por ejemplo, en un tema como I Let a Song Go Out of My Heart, de Duke Ellington, en la que Lukovsky usa incluso el pizzicato en ciertos momentos y también podemos escuchar un swing muy interesante también en un tema como Give Me the Simple Life de Ruby Bloom y Harry Ruby. El repertorio, como ya pueden suponer, basándonos en estos dos temas que ya he mencionado, está compuesto sobre todo por standards. Tenemos Round Midnight, de Thelonious Monk, tenemos Moose the Mooch, de Charlie Parker, por ejemplo, pero también incluye el repertorio piezas de Miles Davis, como Little Willie Leaps, o Denzel Best, el batería. Denzel Best, aquí se interpreta Move, que se toca a un ritmo vertiginoso y con interesantísimos intercambios de Lukovsky con la batería de Elvin Jones. Es decir, se nota que Move es un tema compuesto originalmente por Denzel Best, que era batería. Bob Brookmeyer, el trombonista,
también contribuye y toca en un par de composiciones propias a la parte de la sesión en la que él participa. Una de ellas, una de las composiciones propias de Bob Brookmeyer, es Champagne Blues, un vehículo bluesero, como se supone ya por el título, que funciona muy bien y en el que el trombón de Brookmeyer se compenetra a la perfección con el violín de Lukowski. El disco se cierra con el otro tema de Brookmeyer, que es Dancing on the Grave, bailando sobre la tumba. No sé si... bueno, no creo que tenga nada que ver esto con la famosa obra del francés Boris Vian, pero bueno. Dancing on the Grave, se cierra el disco con ese tema, que es la otra pieza de Brookmeyer, también con un cierto sabor bluesero, en el que el trombonista, Brookmeyer, utiliza la sordina en ciertos momentos y en el que más clara todavía queda la intención de Lukowski de sonar a través del overdubbing como algo parecido a la sección de metales de una big band. Este disco que tengo en mi mano, en definitiva, es un álbum muy curioso, no demasiado conocido, y por eso quería traerlo al canal, a esta sección, a esta serie de impresiones sobre jazz, pero sobre todo porque, además de ser un disco poco conocido, es un disco musicalmente muy interesante, en el que nos encontramos a Lukowski rodeado de grandes músicos y con la ayuda de la tecnología a su disposición en aquellos momentos en el estudio. El violinista explora las posibilidades expresivas e interpretativas del violín, la viola y el violín tenor, revelándose así como un interesante, creativo e imaginativo bebopper. Por el repertorio, que pueden ver ahí también, como he comentado ya, vemos que Lukowski se inscribe claramente dentro del bebop, pese a que se trata de un músico que procede de la música clásica. Es un hombre que siempre le dio una enorme importancia al jazz y que estuvo muy cercano a todo tipo de exploraciones y todo tipo de evoluciones dentro del jazz. Así que aquí lo que tenemos es a Lukowski en un disco poco conocido, en un disco que es único porque Lukowski no grabó mucho más dentro del jazz, pero que nos demuestra que este hombre, nacido en Paducah, en el estado de Kentucky, no muy lejos de Jackson, Tennessee, como digo, estamos probablemente unas 3 horas aproximadamente en coche de esa hermosa ciudad de Kentucky, donde se unen 3 ríos y que tiene un centro histórico realmente bonito. Yo he pasado mucho tiempo en Paducah y de hecho trato de volver siempre que tengo la ocasión, y además culturalmente es una ciudad pequeña pero muy interesante dentro del estado de Kentucky. Pues aquí nos encontramos con un hombre que es un músico excelente y que además se nota que tiene un enorme aprecio por el jazz y que lo conoce realmente bien. Es un bebopper realmente imaginativo al violín. En las notas de este disco, el disco lo ha reeditado el sello Collectibles Records. No es una magnífica casa de reedición, pero a veces nos presenta ciertos discos poco conocidos, y esta es la manera en la cual yo he accedido a Stringsville, que es un disco que tengo desde hace ya bastantes años en mi colección y al que vuelvo de vez en cuando. Tenía ganas de grabar un vídeo sobre este álbum y sobre Harry Lukowski. En las notas de este disco, firmadas por Gary Kramer, se recogen las siguientes palabras de Lukowski acerca del violín en el jazz. Dice Lukowski: como violinista, yo tenía que encontrar la manera de hablar con los músicos de jazz y en su idioma. Sabía que si lo lograba, podría hacer que aceptasen el violín
en un grupo de jazz como otro instrumento solista. Dice en inglés la palabra horn, ¿no? Como si fuese un instrumento de metal o de caña, de viento, por así decirlo. Como otro instrumento solista más, y no solo como instrumento de fondo. Voy a leer eso otra vez porque me parece muy interesante. Sabía que si lograba hablar con los músicos de jazz en su idioma, podría hacer que aceptasen el violín en un grupo de jazz como otro instrumento solista más y no solo como instrumento de fondo. Está claro que otros jazzmen lo consiguieron antes que Lukowski. Stuff Smith, Eddie South, por supuesto Joe Venuti, pero en este disco queda claro que Lukowski es un músico que por su formación y por su interés en el jazz y en el bebop en particular no se queda atrás. Así que voy a cerrar el vídeo simplemente recomendándoles este álbum, porque si les gusta el violín en el jazz, creo que van a disfrutar enormemente con el trabajo de Harry Lukowski en este disco. Y además de disfrutar con Harry Lukowski, disfrutarán también con los músicos que lo acompañan en estas sesiones de finales de los años 50. Hank Jones al piano, Milt Hinton o Paul Chambers al contrabajo, Elvin Jones a la batería, y en algunos de los temas, algunos de los cuales fueron compuestos por el propio Bob Brookmeyer, está al trombón Bob Brookmeyer. Un verdadero discazo muy interesante que les recomiendo, les invito a que escuchen desde aquí, desde estas impresiones sobre jazz. No sé si lo conocen, y si lo conocen, por favor, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece Stringsville de Harry Lukowski. Si no lo conocen, acérquense a él, porque desde luego vale la pena y estoy seguro de que les va a interesar y mucho. Y además de los violinistas que he comentado, que he mencionado en este vídeo, ¿hay algún otro violinista o algún otro disco en particular en el que el violín tenga importancia dentro del jazz que a ustedes les parece interesante? Si es así, dejen comentarios también por la parte de abajo de este vídeo, que voy cerrando ya. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en este vídeo que he grabado en directo en el porche delantero de mi casa y sin ningún tipo de cortes. El copyright de este vídeo es mío. He grabado el vídeo a principios de julio del año 2024 y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Les animo a que se acerquen a Stringsville de Harry Lukowski y a que escuchen, como siempre, el mejor jazz, porque ya lo decía Billy Strayhorn, ya lo decía Duke Ellington, y hay que escucharlos. Sí, hay que escucharlos cuando hablan, cuando componen, cuando tocan. Lo decían, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por los comentarios, gracias por el interés que siempre demuestran en esta serie de vídeos de impresiones sobre jazz, y hasta la próxima ocasión.